Vamos a estar viendo el capítulo 12 de Apocalipsis. Sí. Como decía Roberto, básicamente estamos a la mitad. En realidad, esto comienza el cuarto ciclo de visiones. Hay 7 ciclos de visiones y este es el cuarto que comienza aquí después de la séptima trompeta. Dentro de este cuarto ciclo hay 7 secciones, 7 veces que ve algo que tiene Juan una visión diferente dentro de el cuarto ciclo. Entonces, van a encontrar que en este capítulo 12, está el conflicto de la serpiente con la mujer y su simiente. La siguiente visión que va a recibir Juan es la persecución de la bestia desde el mar, en el capítulo 13. Luego la persecución de la bestia desde la tierra, también en el capítulo 13, pero esta es la tercera visión. Y luego el Cordero y los 144,000 en el monte Sión, en el capítulo 14. Luego la proclamación del Evangelio y el juicio de 3 ángeles en el capítulo también 14. Y más adelante, al final del capítulo 14, la siega, la cosecha del Hijo del Hombre. Y la séptima visión que tiene Juan de este ciclo es la victoria de los santos sobre la bestia, que es el principio del capítulo 15. Bueno, nada más se los digo, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de 15 días, próximo domingo vamos a suspender por un domingo el estudio de Apocalipsis, pero dentro de 15 días vamos a estar viendo la bestia y la marca de la bestia, el 666. Entonces, bueno, ese es otro tema controversial también, y estoy seguro que tienen muchas preguntas. Muchos de ustedes ya se han acercado y hemos podido platicar sobre cosas que han surgido en el estudio de este libro, y para algunos de ustedes ahora hay más preguntas que respuestas. Para otros simplemente es una nueva manera o diferente manera de ver Apocalipsis, que como crecieron o en la iglesia de donde vienen, dicen así: yo nunca había escuchado Apocalipsis con esta interpretación, y entonces es bueno que vean cómo es que existen diferentes maneras de llegar a este libro. De hecho, existen 4 maneras de interpretar Apocalipsis en general, históricamente hablando. Entonces imagínense lo complicado que podría ser. Lo podríamos complicar todavía más, pero estamos tratando de simplificarlo lo más posible al ver una de las maneras solamente a lo largo de este estudio, y creo yo la más sencilla, la que más se armoniza con el resto de la Biblia. Entonces vamos a leer qué empieza a suceder aquí, y van a ver por qué es complicada algunos de estos símbolos. Algunos de estos símbolos son complicados, algunos son muy simples. Ustedes mismos ahorita leerlos van a saber qué significan, porque Juan mismo da la interpretación. O sea, Juan nos explica qué significan varios de estos símbolos. Entonces no es tan difícil como otras secciones de Apocalipsis que hemos visto. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella
dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, vamos a ver esta parte. Ahorita seguimos leyendo, pero esta escena básicamente se va a repetir otra vez ahora. Esta escena que acabamos de leer está narrada desde la perspectiva de la tierra. ¿Qué está pasando en la historia del mundo? Para nosotros, lo que nosotros vemos, lo que nosotros de lo que somos testigos en el plan de redención de Dios. La siguiente escena que van a leer va a ser esa misma escena, pero ahora desde la perspectiva de lo que está sucediendo en el cielo. Y luego nuevamente vamos a leer al final otra vez la misma escena repetida y narrada desde la perspectiva, creo yo, una combinación de ambos al final de este capítulo. Así que, ¿cuál es la escena? Hay tres personajes, tres elementos aquí que nos muestra Juan. Uno es la mujer, uno es su hijo y el otro es el dragón. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos, vamos a ver de dónde vienen estas imágenes, qué significan, lo cual está explicado un poco más adelante, algunas de ellas, pero especialmente qué tiene que ver con nosotros hoy y cómo nos está diseñado este pasaje para ser de ánimo en nuestras vidas y para mostrarnos la realidad de la victoria de Dios real y segura sobre Satanás, que es realmente el mensaje de este capítulo. Así que, número 1, tenemos la mujer y su hijo. Voy a juntar ambos porque el hijo es muy obvio aquí quién es, pero la mujer no es tan obvio necesariamente y hay controversia a veces en la interpretación sobre la mujer, pero vamos a llegar a eso en un momento acerca del hijo. Número 1, la mujer tiene ciertas características. Ahora, quiero que se acuerden que en el libro de Apocalipsis hemos estado viendo dos categorías de personas. Hemos estado viendo que están los redimidos, los escogidos, los protegidos, los hijos de Dios, salvos por su gracia, seguros eternamente. Y tenemos los enemigos de Dios, los que se oponen a Él y los que se han rebelado en contra de su ley, en contra de su gobierno, en contra de sus mandatos y en contra de su evangelio. Entonces tenemos dos lados siempre a lo largo de todo el libro. Y quiero que se acuerden cómo hemos estado viendo a lo largo del libro de Apocalipsis que la iglesia o los escogidos de Dios o el pueblo de Dios ha estado siendo representado desde varios ángulos. Entonces cada ángulo nos da una perspectiva un poco diferente desde el Antiguo Testamento, desde los símbolos del Antiguo Testamento, de cómo podemos entender a la iglesia de Dios. Y esto no es nuevo. Aquí, ahora tenemos un nuevo ángulo. Entonces teníamos los 144,000, tuvimos el templo y la gente dentro del templo, tuvimos los dos testigos y ahora tenemos una mujer. Todos estos simbolizan el mismo grupo de gente, no diferentes grupos de gente. Creo que todos simbolizan el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Y en 15 días, vamos a empezar a ver, bueno, no en 15 días, va a empezar a surgir. En un momento les voy a explicar lo que va a surgir sobre los enemigos de Dios, pero vamos a estar viendo más adelante la gran ramera. Y la ramera es una mujer también, pero es una mujer no que representa a los escogidos de Dios, sino a los enemigos de Dios, a los idólatras. Entonces, aquí tenemos a la mujer que representa al pueblo de Dios. Más adelante vamos a tener una mujer que representa a los enemigos de Dios, ¿sí? Y así se va a manejar todo el libro de Apocalipsis, haciendo este contraste. Corderos, cabritos, elegidos, enemigos, etcétera, ¿no? Esas son
imágenes que nos muestran las categorías dentro de las cuales cae toda la gente de toda la tierra, de todas las generaciones. La primera característica de la mujer es la siguiente. Dice que está vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y está embarazada. Ahora, tradicionalmente, la Iglesia Católica ha dicho que esta mujer es ¿quién? María. Es María, la Virgen María, que va a dar a luz a Jesús. No exactamente. Sí, María tuvo a Jesús, pero lo que está aquí, el simbolismo que está aquí con esta mujer es mucho más amplio que solo una mujer en particular. Mucho más amplio que solo María. Y lo sabemos porque los símbolos que vienen aquí, los símbolos del sol, la luna y las estrellas, vienen del Antiguo Testamento, específicamente de una historia en particular, donde se usan esos mismos símbolos. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan de José el Soñador? ¿Qué soñó José el Soñador? ¿Por qué le dicen José el Soñador? Porque tenía unos sueños que lo metían en problemas. Y lo metían en problemas porque en sus sueños, y uno de ellos, muy específicamente, y su papá lo entendió bien, dijo, habían 11 estrellas que se inclinaban hacia mí, y el sol y la luna también. Y Jacob dice, o sea, que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti, y también tus hermanos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y obviamente eso le trajo problemas. Pero entendemos que esta imagen que viene de Génesis 37 es muy obvia aquí, que está tomando prestado de la historia de las 12 tribus de Israel y de Jacob y de Raquel, como el sol y la luna, para mostrarnos que es el pueblo escogido de Dios, el que está siendo representado en esta imagen. Hay un aspecto simbólico y poético acerca de esto que es muy importante. Si ustedes leen Cantares, capítulo 6, versículo 10, ven que se usa este tipo de simbología de cómo la imagen del sol representa belleza. Y pueden ver cómo la manera en que están posicionadas todas estas cosas. Por ejemplo, esta vestida del sol muestra la belleza de la mujer. Debajo de sus pies está la luna, que muestra su autoridad. Y tiene una corona de 12 estrellas, obviamente aquí ya incluyendo los 12 tribus, no como en el sueño de José donde nada más eran sus 11 hermanos. Aquí los 12 estrellas como su corona, mostrando su realeza. Entonces hay un aspecto aquí simbólico, poético, que nos muestra la realidad de lo que el pueblo de Dios es. Y claro, van a ver más adelante por qué es que no puede ser María nada más. Porque María nunca huyó al desierto y María nunca le pasaron las cosas que son descritas aquí específicamente. Entonces entendemos que el alcance es mucho más amplio que solo esta mujer. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de hablar con un católico acerca de este capítulo, háganlo y explíquenle toda esta simbología que vamos a estar viendo. No es nada más eso, el sol, la luna y las estrellas, sino que también en la Biblia se muestra que, y les voy a poner varios pasajes en un momento, pero realmente a lo largo de toda la Biblia, el pueblo de Israel sí se presenta como una mujer, sí se habla del pueblo de Israel como una mujer. Y hay muchos pasajes en Isaías y en otras partes. Aquí les voy a poner algunos, no los vamos a leer, pero tenemos una cantidad enorme de referencias en el Antiguo Testamento donde Sión, el pueblo Sión, es representado como una mujer.
y en varios casos también como una mujer embarazada. Pero no nada más es en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento se presenta de esta manera. Inclusive se muestra cómo nosotros somos representados, la iglesia, como una mujer, ¿no es cierto? Si ustedes leen Efesios 5, ¿qué van a encontrar que es la analogía de Cristo y la iglesia? Esposo y esposa. Entonces la iglesia es representada en realidad como una mujer en el Nuevo Testamento, y en Gálatas 4:26 leemos: pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, dice Pablo. Entonces no es nada más que la iglesia es representada como una mujer, sino es que la iglesia también es representada como la descendencia de una mujer. Es muy interesante, son símbolos que usa toda la Biblia para describir estas verdades. Gálatas 6:15 dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Entonces, ¿y el Israel de Dios qué significa? Que cuando está siendo representado Israel, como en esta imagen, Jacob, Raquel, sus 12 hijos o las 12 tribus, realmente en el Antiguo Testamento está confinado a la idea de Israel étnico. Eso es lo que literalmente está siendo simbolizado en el Antiguo Testamento. Pero acuérdense, Apocalipsis está expandiendo sobre estas imágenes y las está haciendo universales. Ahora es la iglesia global, la verdadera Israel. Y lo leímos en las cartas de Apocalipsis, en donde decía: esos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque son judíos étnicamente, pero lo que significa ser un verdadero judío es aquel que ha creído en Cristo Jesús por la fe. Entonces es la Israel de Dios de la que habla Pablo aquí justo en Gálatas 6. Isaías 26:17 dice: como la mujer encinta al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto, así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Entonces Israel es mostrada en este sentido. Ahora la iglesia es mostrada también en este sentido, como una mujer que da a luz y que tiene una tribulación que viene. Bueno, que huye al desierto. Lo vamos a ver en un momento, pero quiero que vean específicamente este último pasaje que les puse aquí, Juan 16, versículos 21 y 22, porque aquí Jesús mismo hace esta conexión. Jesús dice: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro gozo se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, ¿con qué compara Jesús a sus discípulos? Entonces, ya vieron, la mujer sale el símbolo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pero Jesús, ¿a quién le dice que ustedes son como una mujer dando a luz? A los discípulos se los dice. Entonces la iglesia también sufre persecución y sufre aflicción, que lo pone en la misma categoría que una mujer como Elisa. Bueno, pronto va a dar a luz. Pero obviamente se pone la cosa más difícil conforme se acerca el momento. Y cuando ya sean 9 meses, bueno, no entiendo bien todo eso, pero sabemos que se van intensificando los dolores de parto, se van haciendo más constantes, más intensos, y hay un sufrimiento real ahí, que viene ¿de dónde? ¿Dónde empezó esto de los sufrimientos de dolores de parto? En Génesis. En Génesis. Ahí empieza este concepto con dolores de parto. Y en Génesis, en ese contexto de la maldición de la mujer sobre los dolores de parto, es que también se da este conflicto sobre el engaño de la serpiente
sobre la mujer y sobre su esposo, y el conflicto que va a surgir a causa de ese engaño. Y el pasaje central que encontramos en Génesis, y creo que aquí es una de las imágenes más poderosas del capítulo 12, se encuentra en Génesis 3:15, que es lo que llamamos el protoevangelio. Es la primera indicación del plan de Dios que tenía de cómo se iba a desarrollar la historia de redención. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Le está hablando a quién? Génesis 3:15 le está hablando a quién? A la serpiente. A la serpiente le dijo: tú herirás la simiente de la mujer en el calcañar, pero su simiente, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Entonces, desde ahí ya se muestra esta imagen de una mujer y de su simiente en guerra contra la serpiente, que es Satanás. Va a haber una guerra que se va a desatar a lo largo de toda la historia de la redención entre estos dos, y va a culminar en un momento de la historia en el cual la serpiente muerde el calcañar de la simiente de la mujer y la simiente de la mujer pisa la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Imagínense, apenas están empezando ustedes a leer su Biblia, empiezan por el principio y se van a encontrar con ese versículo. Y ahora en Apocalipsis 12, al final de la Biblia, se van a encontrar con la interpretación de ese versículo, de cómo se vio, cómo se manifestó. Por supuesto, tenemos aquí, y esto son las imágenes que nos muestra: el dragón escarlata, o sea, un dragón rojo. ¿Por qué? Porque es un asesino. Y el rojo representa sangre. Ya lo vimos con un caballo y lo vamos a ver con la ramera más adelante, también vestida de rojo, porque representa la sangre que derrama, la violencia que causa en la tierra. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, 7 cabezas representando su inteligencia, 10 cuernos representando su fuerza y diademas representando su autoridad sobre la tierra. Tiene cierta capacidad de hacer cosas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vamos a ver eso en un momento porque vamos a llegar a Satanás. Las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es una escena bastante violenta y dramática, ¿no? Está la mujer empujando, ya va a nacer el bebé y el dragón nada más está esperando para que en el momento en que nazca el bebé se lo coma. Esa es la imagen que está pintando aquí. Pero ¿qué pasa? Da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y eso viene del Salmo 2. Creo que leímos Salmo 2 en la mañana, ¿no? Ese es el pasaje, Salmo 2, 7 al 9. Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Así que, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y nos hace un súper resumen, porque no es el enfoque tanto el Hijo aquí, pero nos quiere mostrar el rol que juega en la historia. Un súper resumen de su ministerio de Jesús, ¿no? Porque ¿qué pasó? Fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, tuvo un ministerio, murió y resucitó, ascendió al cielo. Entonces, cuando menos vio, el dragón no pudo hacer nada contra él. Esto representa el conflicto de todas las edades. Representa esta batalla serpiente-mujer, o sea, la simiente de la mujer, de donde vendría el Mesías, contra la serpiente, tratando de pelear contra ese plan, de arruinar ese plan. Lo vemos desde Caín y Abel, Ismael y Isaac, Esaú y Jacob, Edom, Israel, Saúl y David, Faraón. Lo vimos en la historia de Esther con Amán, tratando de destruir al pueblo judío. En la vida de Jesús, cuando nació Jesús, ¿qué fue lo primero que sucedió? Fue un ataque de parte de Satanás a través de Herodes, quien ordenó la muerte de todos los bebés de menos de 2 años. Imagínense la tragedia
de cuántos bebés murieron, lo cual no se compara con cuántos bebés mueren hoy en día por el aborto. Es peor. Si ustedes piensan que eso es cruel, es más cruel lo que está pasando hoy que lo que hizo Herodes. Ahí las mujeres no tenían opción. Aquí son las mismas mujeres las que están diciendo, sí, yo quiero matar a mi bebé. Pero eso era Satanás haciendo batalla, tratando de devorar al niño. Y claro, Jesús, así como la mujer, más adelante va a huir al desierto, pero Jesús también estuvo en el desierto en una batalla contra Satanás, siendo tentado por Satanás, si lo recuerdan. Y más adelante en el ministerio de Jesús también tiene una conversación con Pedro, y Pedro declara, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y unos momentos después le dice, pero no quiero que mueras. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ahora, no es que Pedro estuviera poseído o que Satanás realmente estuviera hablando a través de Pedro. Esto es lo que su sentir de Pedro. No quiero que mueras, Señor, eres mi maestro. Pero realmente lo que está detrás de Pedro, la idea detrás de Pedro es la batalla que Satanás está haciendo en contra del Mesías y de su plan. Y por eso es que Jesús identifica esa influencia. En Judas, claro. Entonces, ¿ven esta batalla desarrollarse? O sea, esto es lo que está siendo resumido aquí, la batalla entre la mujer y la serpiente. Ahora quiero que vean lo que sigue aquí en el versículo 6. Después de que asciende al trono el Mesías, el hijo de la mujer, entonces viene el pueblo de Dios, del pueblo de Dios viene el Mesías. Y de la misma manera, ese pueblo de Dios es el que ahora tiene una nueva dinámica. A partir de que asciende a su trono, ahora la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Ahora, nuevamente, estas imágenes vienen desde el libro de Daniel 7:25. Van a seguir apareciendo y también en Daniel 12, si recuerdan. Van a seguir apareciendo a lo largo del libro de Apocalipsis. Van a regresar aquí en el versículo 14 y más adelante también en el capítulo 13, 42 meses. Y si recuerdan, es esta imagen, se representa de tres maneras. En un mes idealizado, un mes de 30 días, 1260 días equivale a 42 meses. Y por otro lado, también es representado como 3 años y medio o tiempos y medio tiempo. O sea, 1 más 2 más mitad de 1. Y la razón, creo, por la que Juan va alternando entre esas tres categorías de tiempo es porque quiere que lo veamos como un mismo concepto. 3 y medio, 42, 1260. Quiere que entendamos que todo representa la misma idea. ¿Y cuál es la idea? Representa, piénsenlo, piensen, ya lo he mencionado antes, pero piensen qué representa huir al desierto para un lector judío. ¿Qué piensa? Pues eso es exactamente lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Ellos huyeron al desierto. Y el desierto fue un lugar preparado por Dios para el pueblo de Israel, tanto para probarlos como para sustentarlos. Vean lo que dice Deuteronomio 2:7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto,
Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. Eso es Deuteronomio 2:7. O sea, Dios está mostrando su provisión para su pueblo en medio del desierto. Y Deuteronomio 8:15 dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Entonces, ven cómo esta imagen muestra que entonces el pueblo de Dios es llevado a un lugar ahora, después de la ascensión de Cristo, es llevado a un lugar en donde el pueblo de Dios va a ser probado, ¿sí? Va a haber tribulación, va a haber sufrimiento, pero al mismo tiempo van a ser sustentados por Dios en medio de este lugar. Él va a hacer su provisión. Así como proveyó el maná, proveyó el agua para su pueblo en el desierto, de la misma manera lo hace para la iglesia. Deuteronomio 32:10, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y aquí está esta imagen, esta va a venir más adelante, así que nada más ténganla en mente. Viene en el versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la misma idea ahora siendo repetida en el versículo 14. Y vean lo que dice Deuteronomio 32. Dice: como un águila, aquí está la imagen del águila, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Entonces así es descrito como Dios toma a Israel y los lleva a un lugar seguro. Entonces recuerden, este es el camino a la tierra prometida, este es el camino a la meta final que tiene que haber entre ser liberados de Egipto y llegar al lugar que Dios les prometió. ¿Se parece a la historia de la iglesia? Dios nos ha sacado de la esclavitud, ¿no? Ya nos ha sacado de la esclavitud, pero todavía no estamos donde vamos a estar. Estamos en el ya, pero todavía no. Sí, ya somos libres, pero todavía no llegamos al lugar que Dios nos ha preparado. Entonces estamos en camino a ese lugar, pero mientras tendremos tribulación, tendremos aflicción, pero Dios nos sustentará. Esa es la promesa que existe en este pasaje para todos los creyentes. Sí, claro, aquí les puse más pasajes, pueden leerlos también en Oseas. Dice, te llevaré al desierto y te susurraré al oído. Básicamente es una idea romántica, poética, de decir, Dios tiene un plan especial para el desierto, para llevar a su pueblo al desierto. Tiene un plan purificador y sustentador para nosotros en donde estamos, los momentos más difíciles de nuestra vida. Y hay un paralelo con Elías, ¿se acuerdan? Elías en los 2 testigos, Elías y Moisés, ambos fueron llevados al desierto. Y por cierto, Elías especialmente es llevado al desierto ¿por cuánto tiempo? Huyendo de Jezabel. 3 años y medio. Entonces él huye por esa cantidad de tiempo, la misma cantidad. Entonces está siendo representado por muchos ángulos en el Antiguo Testamento. Es 1 Reyes 17, pueden leerlo. También, por supuesto, vean, vamos a leer aquí el final del pasaje. Nos estamos brincando aquí la parte de en medio, porque quiero que meditemos sobre los personajes por separado. Pero vean, dice: cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí aclara no nada más la identidad de la mujer, sino de su descendencia, es decir, de hasta la última generación que va a haber justo antes de la venida de Cristo, que creo que es la referencia aquí, porque estos son los que reciben el último golpe del dragón. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? La iglesia. La iglesia es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta guerra es representada en las estrellas del cielo que tira con su cola el dragón al principio. A ver, ahorita lo voy a volver a mencionar. Pero quiero que vean este sustento, esta idea del sustento. Es una idea que ya vimos antes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los 144,000? Fueron sellados en su frente. O sea, recibieron el nombre de Dios sobre sus frentes. Y eso es un sello. Y eso es un sello que garantiza ¿qué? Su protección. Después vimos que el templo fue medido. Y los que están dentro de esa medida, ¿qué están garantizados? La protección de Dios. Y vimos que los que están en el templo representan la protección espiritual de Dios. Los que están en el patio externo son los que están aquí físicamente sufriendo tribulación y angustia, pero eso es una angustia física solamente, pero la protección está ahí de parte de Dios. ¿Y los testigos estaban siendo protegidos por Dios? Sí, por eso dice, si alguien quiere dañarlos, sale fuego de su boca y los devora, porque también los testigos están siendo protegidos por Dios. Entonces empiezan a ver el paralelo entre todos estos. O sea, tienen los 144,000 son protegidos, los que están en el templo son protegidos, los dos testigos son protegidos y ahora la mujer y sus simientes son protegidos. ¿Ven por qué decimos todos representan el mismo grupo de gente? Porque tienen las mismas características, no hay diferencia en las características de cómo se desarrolla. Todos son protegidos espiritualmente, sí, pero sí reciben un ataque de parte de Satanás y de los enemigos de Dios, y sí son derrotados en un punto de la historia específicamente y muertos. Bueno, vamos a ver eso el próximo domingo, pero nomás quiero que vean esto. Entonces, esta idea de los enemigos de Dios se va a empezar a desarrollar con más fuerza en el libro de Apocalipsis. Y solo quiero que lo vean. Esto es muy rápido, se los quiero enseñar. Estamos viendo aquí en el capítulo 12, Satanás siendo arrojado a la tierra. Vamos a leerlo en un momento. Después vamos a ver a la bestia y el falso profeta conquistando en el capítulo 13. Y después vamos a ver a la mujer, a la gran ramera sobre la bestia en el capítulo 17. Entonces aquí están los enemigos de Dios: Satanás, la bestia, el falso profeta y la gran ramera. En ese mismo orden en que aparecen, en ese mismo orden van a ser conquistados o derrotados. Entonces, el siguiente, en el mismo capítulo 17, van a ver que la ramera es destruida por la bestia. La misma bestia destruye a la ramera. Y después, en el capítulo 19, la bestia y el falso profeta son conquistados por Dios. Y al final, en el capítulo 20, Satanás es conquistado y condenado por Dios. Entonces Satanás va a ser arrojado al lago de fuego al final. Entonces, en el mismo orden que van a aparecer aquí, desde el capítulo 12, en ese mismo orden, ahora en reversa, van a ser destruidos hacia el final del libro. Y esos son los enemigos de Dios que vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Así que, aquí está esta imagen. Perdón por todos mis dibujos, pero estoy tratando aquí de mostrarles qué está pasando. Vamos a leer lo que dice el versículo 7, porque en el versículo 7 tenemos narrada
la misma historia, pero ahora desde la perspectiva del cielo. ¿Qué pasa en el cielo cuando se manifiesta este hijo varón y cuando es arrebatado al trono de Dios? Y la manera en que la mujer es sustentada. Ahora desde la perspectiva del cielo. ¿Cuál es el sustento de la mujer? ¿A qué se refiere específicamente? Hubo una gran batalla en el cielo. ¿Y cuál es la batalla? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra y del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí está la imagen. A ver si me entienden. Ya hemos leído sobre Satanás antes, pero ahora estamos leyendo sobre Satanás en mucho más detalle. Si recuerdan, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13. Leímos que mora la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Ya leímos en el capítulo 6, versículo 8, que hay un caballo amarillo y el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. También leímos en el capítulo 9, versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, o sea, destructor. Entonces ya habían unas pistas de esta presencia de Satanás, pero ahora sí, no hay duda. Aquí está Satanás en toda su fuerza, siendo manifestado como el que está detrás de toda la oposición que hay hacia Dios. Entonces quiero que nada más vean cómo está narrada esta historia. Esto está en Daniel 12:1, por cierto. Miguel es presentado como el ángel del pueblo de Israel. Y como el arcángel del pueblo de Israel, es interesante que ahora es el arcángel del pueblo de Dios. Y él va a hacer batalla en el cielo simultáneamente cuando Cristo gana la victoria en la tierra, Miguel gana la batalla en el cielo. Y la consecuencia de ganar la batalla en el cielo es arrojar a Satanás y a sus demonios del cielo. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo? Cuando Jesús murió y resucitó. En ese momento se da el primer golpe definitivo contra Satanás. Y eso está en todo el Nuevo Testamento. Y eso es lo que quería mostrarles aquí. Esta es la piedra. ¿Se acuerdan la piedra del sueño de Nabucodonosor? A ver, estaba esta estatua, ¿no? Con cabeza de oro, y al final sus pies eran mezclados, una mezcla de barro con hierro. ¿Y qué es lo que destruye la estatua al final? Una piedra destruye la estatua y va llenando toda la tierra, dice. Esa es esta victoria específicamente que estamos leyendo, que es la primera venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo viene a la tierra, hace un ministerio perfecto, de una vida perfecta, santa, cumpliendo la ley de Dios, y luego muere y resucita? ¿Qué pasa? Satanás es arrojado a la tierra. Ahora,
En el capítulo 20 lo vamos a ver desde un ángulo un poco diferente, porque ahí va a ser descrito no como Satanás es arrojado a la tierra, sino es encerrado en un abismo. Y creo que ambos representan la misma realidad para Satanás, pero ya llegaremos a eso en el capítulo 20. Solo quiero que vean que a lo largo de la Biblia se nos muestra entonces que hay 3 juicios de Satanás, 3 momentos en los cuales Satanás es enjuiciado junto con los ángeles. Y gradualmente se le va quitando poder y privilegio a Satanás. Gradualmente se le va reduciendo su esfera de dominio hasta que al final ya es completo. Entonces, primeramente se reveló en algún momento después de la creación, Satanás se revela con sus ángeles y es condenado y es enjuiciado por Dios. En ese momento, a lo largo del Antiguo Testamento, leemos, especialmente lo leen en la historia de Job, ¿no? ¿Qué hace Satanás con Dios? Llega, se presenta delante de Dios. Es como si hay una corte en el cielo y Satanás tiene este derecho, este privilegio de venir y hacer ¿qué? Acusar y decir, mira, ¿ya viste a Job? Mira, ¿ya viste lo que está haciendo? Yo creo que Él te sirve porque le das muchas cosas, porque le va bien. Por eso la verdad es que está contigo. Si le quitaras esas cosas, no estaría contigo. Y Dios le dice, está bien, vamos a quitarle sus cosas. Y en el proceso, Job experimenta una tribulación fuertísima en su vida. Muere su familia, pues sus hijos, pierde sus propiedades, toda clase de cosas le suceden. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y también lo vemos en Zacarías, el sacerdote Josué es presentado delante de Dios, y esto está en Zacarías 3, ahí lo pueden leer, versículos 1 y 2. Se presenta delante de Dios y es Satanás el que lo está acusando. Dice, mira, es tan sucia su ropa, él no se puede presentar así delante de ti. Pero algo pasa en la primera venida de Cristo, que creo que es lo que está describiendo aquí, que es a Satanás ahora se le restringe este acceso delante de la presencia de Dios para acusar a los que son de Dios. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento venía delante de Dios y decía, ¿cómo es que tú puedes declarar a David inocente si durmió con Betsabé y mató a su esposo? ¿Cómo puedes estar haciendo eso? Y Dios lo estaba haciendo. Dios estaba diciendo, sí, perdonado, inocente. Satanás dice, no, eso no es justo. Él era el acusador. Pero parece ser que una vez que se manifestó el plan de Dios en la persona de Jesucristo para hacer claro y visible en la historia que Él de hecho sí podía justificar a los que eran de Él, entonces Satanás es echado del cielo y ya no puede acusar a nadie. Ya no tiene esa clase de derecho de decir, mira lo que Él hace. Porque entonces ahora, ya en la historia, Jesús puede decir, yo ya morí por ese pecado. Y Satanás no tiene ese derecho más. Esa es la clase de restricción, esa es la clase de atadura que tiene hoy en día Satanás para con el pueblo de Dios. Y lo pueden leer, aquí les puse varios pasajes. Número 1, cuando los discípulos empezaron a echar demonios y salen los 70 y se gozan de que están todos los demonios obedeciéndolos. Jesús dice, Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso es en el ministerio de Jesús. Jesús ya empieza a ver la derrota de Satanás al tener poder sobre sus huestes y sobre él. Y en Juan 12:31, Jesús dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces Jesús es el que hace esta conexión, dice, con mi ministerio, con mi muerte, con mi resurrección está la derrota de Satanás. Por eso dice Mateo 12:29, o ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saquea su casa. Refiriéndose a ¿qué?
a la casa de Satanás. O sea, dice, si yo quiero tener poder y dominio, tengo que atar primero a Satanás. Tengo que tener el dominio sobre él, y eso es lo que he venido a hacer. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, la acusación de Satanás, y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Hay duda que Satanás ya ha sido derrotado? No, no hay duda. Dice la Biblia, Satanás ha sido derrotado. Por eso dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Quién? O sea, es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie acusará a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. A través de Jesús vino el poder sobre de Satanás a través de su muerte. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y por supuesto, ustedes leen acerca de la armadura en Efesios 6 y de esta batalla que se hace. Dios nos ha equipado para hacer batalla contra Satanás. Él no puede con el pueblo escogido de Dios. ¿Pero va a tratar de hacer daño? Sí, va a tratar de hacer daño. Y quiero que entiendan esto entonces, que sí, vean, esto es 1 Juan 3:8, que dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Pero al mismo tiempo, ¿qué leemos? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. O también leemos que Satanás se viste como ángel de luz. Y también leemos que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Entonces, ¿está derrotado o no? ¿Está atado o no? Sí, está atado. Está limitado lo que puede hacer. ¿Puede hacer cosas? Sí, sí puede hacer cosas. Pero no puede hacer lo que quiera. Por lo menos no todavía. Y en esta gráfica trato de mostrárselos. Esa coronita que está ahí, a ver si puedo dibujar aquí. Creo que sí, miren. Esta coronita que está aquí, ahí. ¿Qué creen ustedes que representa? Lo que dice el versículo 12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se va a aclarar esto un poquito mejor en el capítulo 13, porque en el capítulo 13, versículo 7, habla de cómo hace guerra contra los santos y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos.
Entonces sí hay este periodo final aquí, donde sí Satanás se le da todavía más autoridad, o sea, se le da rienda suelta, pero es un poquito de tiempo, nada más al final, solamente para ser arrojado al lago del fuego y derrotado de una manera final y decisiva. Entonces no es que realmente Satanás pueda hacer lo que quiera. Dios decide cuándo y cómo le da autoridad a Satanás. ¿Satanás sabe que está vencido? Sí. Nada más está actuando aquí en desesperación. A ver cuánto daño puedo hacer. A ver cuánto mal puedo hacer antes de ser derrotado. Algo similar pasó con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Meses antes de que acabara la guerra, ya sabían los alemanes que no había manera que iban a ganar. Ya las fuerzas de los aliados eran mucho más grandes que lo que ellos tenían y para los que han leído algo acerca de la historia de Alemania en este tiempo, pueden leer cómo muchos de los ¿cómo se llaman? Los generales, ¿sí? Los generales de Hitler, meses antes trataban de convencerlo, ya hay que rendirnos, ya no hay que seguirle. Pero él trató de seguir haciendo daño hasta el final, y trató de bombardear todavía, creo que fue Londres, y hacer cosas, o sea, hacer lo más de daño que pudo antes de que terminara la guerra. O sea, no se dio por vencido, sino hasta el último día, y trató de hacer todo el daño que podría hacer, aunque sabía que no iba a ganar la guerra. Y es algo parecido que va a pasar y que está pasando con Satanás. Él ahorita tiene un acceso limitado, tiene un poder limitado, pero está tratando de hacer tanto daño como pueda con ese poder limitado que tiene. Y esa es la realidad de lo que vemos aquí. Entonces, quiero que vean, está en 3 etapas el juicio de Satanás. La primera etapa es en su primera rebelión, en la creación original. Y la última etapa de su juicio es en la nueva creación. Nuevos cielos y nueva tierra será su juicio final. En medio está este primer juicio de Dios, que es la época que estamos viviendo nosotros ahora, en el que es arrojado a la tierra o al abismo, y que en donde está limitado porque su poder ya ha sido atado, y el poder y el dominio de Cristo ya ha sido declarado a través de su muerte y su resurrección. Entonces, todo esto nos lleva, y por cierto, entonces, y esto viene de la imagen de Daniel 8. No tenemos tiempo para meternos en todos estos pasajes, me estoy brincando muchas cosas, pero Daniel 8 habla también de la misma tipo de imagen en el que las estrellas representan el pueblo de Dios o la gente de Dios. Entonces, cuando habla de que con su cola arrojó la tercera parte de las estrellas a la tierra, en el versículo 4, es esta guerra entre Satanás y el pueblo de Dios. De hecho, ya leímos en Apocalipsis 1:20 que las estrellas representan a los ángeles de las iglesias. Entonces hay un sentido en el cual las estrellas representan a las iglesias. Y eso es lo que sucede en el versículo 4. Por último, entonces este diagrama, ahí está, más o menos lo ven. Espero que les muestre el plan que Dios tiene para Satanás y para los enemigos de Dios. Por último, quiero mostrarles la victoria de la descendencia de la mujer, porque esto está claro en el pasaje. El pasaje muestra la guerra, pero muestra una guerra donde Dios ya ha vencido. ¿Lo ven? Este es ese canto que entonan en el versículo 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ha sido ya derrotado, ya no nos puede acusar. Pero ¿cómo han vencido
Y esta es la razón por la que está la conexión con la primera venida, no con la segunda, sino con la primera venida de Jesús. Porque la victoria es, ¿cómo? Los santos, los cristianos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la victoria, miren, está pareja la batalla. Si tú dices, un dragón contra una mujer, y además está embarazada, ¿está pareja esa batalla? No. No está diseñado para mostrar que esté parejo. Y sin embargo, ¿quién vence? La mujer, pero no porque la mujer es más fuerte que el dragón. ¿Por qué vence? Porque tiene ciertos elementos a su favor. Y obviamente el que está con la mujer es más grande que el dragón. Por eso es que la mujer puede vencer. Entonces, hay tres cosas que nos muestra que vencen a Satanás en la vida de la iglesia. Número uno, lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? Que hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú pones tu fe en Él y tú crees en Él como tu única esperanza para ser perdonado y justificado delante de Dios, tú has vencido efectivamente a Satanás. No tiene ningún poder más sobre de ti. No hay nada que te puede hacer para condenarte. No hay nada que pueda hacer para acusarte. Puede hacerte en esta vida pensar cosas acerca de no merecer el perdón de Dios, o hacerte pensar que eres demasiado bueno y no necesitas el perdón de Dios. Pero la realidad de tu fe en Cristo Jesús ya es algo seguro, ya es algo establecido por Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, número uno, a través de la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la imagen de la sangre del Cordero? ¿Cuál es la imagen que hemos estado viendo a lo largo de esta historia? La Pascua, ¿se acuerdan? Es la primera vez en la que el derramamiento de la sangre de un cordero se pone como un mandamiento para el pueblo de Dios, en donde dicen, va a pasar el ángel de Jehová y la muerte va a venir a toda aquella casa que no haya puesto la sangre del cordero sobre el dintel de la puerta. Esa es la imagen aquí. Es el mismo tipo de protección, es el mismo tipo de seguridad que está garantizada para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, número uno es lo que creemos. Número dos es lo que decimos. Cuando nosotros estudiamos y proclamamos la palabra de Dios, eso es victoria contra Satanás. Cuando nosotros damos testimonio de Dios a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra, es victoria contra Satanás. Así que si tú sientes, por lo menos es una percepción que podemos tener en esta vida, si tú sientes que estás siendo derrotado por Satanás, probablemente no estás pasando suficiente tiempo en el testimonio de Cristo. Probablemente no estás dando el testimonio de lo que Dios ha revelado en su palabra, en tu vida. Y número tres es que Satanás es vencido a través de lo que hacemos. Entonces, número uno, en lo que creemos. Número dos, en lo que decimos. Y número tres, en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos muestra nuestras prioridades, lo que es importante para nosotros, lo que es un tesoro para nosotros. Y aquí dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dijo Jesús, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la ganará. Porque es un tema de prioridades. ¿Qué es importante para ti? ¿Crees de veras que esta vida es lo más importante que hay? ¿Crees que lo que esta vida tiene que ofrecerte es lo más importante que hay? ¿O crees que realmente el sacrificio y el evangelio y la reconciliación con Dios es el tesoro más grande de tu vida y que eso es la única razón por la cual tienes
propósito y esperanza hoy. O sea, este enfoque y este cambio de prioridades en nuestra vida es la manera en que nosotros hacemos batalla contra Satanás. Cuando decimos, como dice Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Me quieres matar? Mátame. No me puedes separar del amor de Dios. Así que te voy a vencer de todas maneras. No me puedes vencer, Satanás. No, ni principados, ni potestades, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. No hay manera que Satanás pueda ganar. ¿Nos puede matar? Sí. Nos puede perseguir, sí. Pero no nos va a ganar. Esa es la realidad del mensaje que estamos leyendo en esta batalla. Nos recuerda lo que Jesús prometió en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aprovechamos este tiempo para repasar algunas cosas que vemos el domingo. Y la razón por la que me tomo este tiempo es porque por lo regular hay muchas más cosas que decir que las que digo. Entonces tengo que resumir e ir acortando cosas para mantenerme dentro de una hora más o menos en promedio que dura un sermón el domingo y no pasarme de eso lo más posible. Entonces, este tiempo el miércoles nos permite expander un poquito a veces en algunos temas que quedan pendientes. Sí, muchos de ustedes se han acercado y han estado platicando conmigo de todo lo que van entendiendo, que hemos estado viendo. Y algo que me sorprende a veces es cómo gente más nueva, a veces la gente que mejor entiende y gente que lleva más tiempo es la que menos entiende. A veces se da esa dinámica. Pero eso es mi experiencia hasta ahorita acá en platicar con ustedes. Y gracias a Dios porque también me ayuda a ver qué puntos no están claros y a veces qué puntos hace falta ahondar un poquito más. Y esta es la gráfica que vimos el domingo pasado. Estamos viendo Apocalipsis 12. Y claro, es un panorama complicado y obviamente simbólico aquí. Teníamos a esta mujer con una corona de 12 estrellas que está vestida del sol y que tiene la luna debajo de sus pies y entonces veíamos de dónde viene esa simbología que usa Juan aquí en Apocalipsis 12 y veíamos que realmente esa simbología viene de Jacob, Raquel y sus 12 hijos. Es exactamente las imágenes que tuvo José cuando soñó acerca de la adoración o que se iban a postrar delante de él. Y esa era la imagen. Jacob era representado por el sol, Raquel por la luna y las 12 estrellas eran los 12 hijos. Y veíamos cómo de ahí se desarrolla esta idea que la mujer representa realmente el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios está representado en esta mujer. Fue representado en los 144,000, fue representado en el templo, fue representado en los 2 testigos y ahora en la mujer. Y todos tienen las mismas características, que es protección divina de Dios y también ataque de parte del enemigo hacia los hijos de Dios. Y comparten las mismas características. Por eso creo que es cuando se trata de crear diferentes categorías para cada uno de estos grupos, en vez de ayudarnos, perjudica nuestro entendimiento. Si tú crees que los 144,000 es un grupo diferente a los 2 testigos, bueno, lo mismo les pasa a los dos. Los dos son protegidos por Dios por un tiempo y los dos van a recibir un ataque de parte de Satanás igual que la mujer. La mujer también es protegida por Dios por un tiempo y recibe un ataque de parte de Satanás por un tiempo. La imagen de Satanás tirando
una tercera parte de las estrellas del cielo, el dragón, veíamos que tiene varias cosas que podría estar significando. Uno podría ser la rebelión original de Satanás, en donde se lleva una tercera parte de los ángeles junto con él. Claro que, y entonces aquí estaría en esta primera sección de acusador y engañador, este primer juicio. Entonces vemos el juicio de Satanás en 3 etapas. El primer juicio en la primera creación, el segundo juicio en la primera venida de Jesús y el tercer juicio en la segunda venida de Jesús, donde sea finalmente derrotado para siempre. Entonces esas son las 3 etapas que creo que nos narra Apocalipsis, y vamos a estarlas viendo desarrolladas en todo el libro. Pero lo más importante que quería que vieran es que en esta segunda etapa en la que Satanás es juzgado por Dios, es esta derrota definitiva que se dio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó en la cruz, fue una derrota tajante, definitiva, predicha en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente: tú lo herirás a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Eso se cumplió en la primera venida de Jesús, cuando Él vino a morir y a resucitar por nosotros. Y todos estos pasajes que tienen aquí, Lucas 10, Juan 12, Mateo 12, Marcos 3, Colosenses 2, Romanos 8, Hebreos 2, Efesios 1, todos estos pasajes, 1 Juan 3, 8, los leímos el domingo. Todos hacen referencia al triunfo que representa cuando Jesús vino, murió y resucitó, el triunfo que eso representa sobre Satanás, la manera en que eso restringe su poder, la manera en que eso lo ha atado para no engañar más al pueblo de Dios. Por lo menos en un sentido en cuanto al Evangelio. Los que han creído en Cristo Jesús ya no son condenados más por Satanás, el acusador. Y esa era la promesa que surge en los versículos 10 y 11. ¿Se acuerdan? Dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio, y aquí es por esto sabemos que es la primera venida. Lo que nos da este poder es porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces expliqué esto el domingo, pero después de una conversación que tuve con uno de ustedes me di cuenta que puedo aclarar este punto un poquito más. Lo que creo que está aquí siendo mostrado es que el acceso que Satanás tenía a la corte divina en el cielo, como leemos en Job, Satanás viene, se presenta delante de Dios y dice: ¿ya viste al hermano? ¿Ya viste lo que está haciendo? ¿Ya viste que solo te sirve porque tú le das cosas? Ese acceso Satanás ya no lo tiene. Ha sido lanzado del cielo. Fue lanzado ya del cielo, ya no tiene el acceso. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió y resucitó, y el acusador de los hermanos ha sido derrotado. No puede acusarnos más. Nos puede tentar, sí. Nos puede atacar, sí. Pero no nos puede acusar. Eso sí no lo puede hacer ya. ¿Por qué? Porque lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces creo que hay una diferencia aquí que está tratando de mostrarnos Juan entre el tipo de restricción que existe sobre Satanás después de que Jesús se manifestó en la carne. Algo pasó con Satanás, algo lo golpeó y lo derrotó de una manera decisiva en ese momento de la historia. Vamos a leer sobre eso en Apocalipsis 20, descrito como Satanás es atado. Ese es el otro ángulo a través del cual se va a ver este mismo evento. Satanás no tiene más poder sobre la iglesia, porque la iglesia de Dios, como dice Mateo 16, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Satanás no puede contra la iglesia de Cristo. Satanás no tiene el poder para derrotarnos. Ha sido vencido, ya ha sido vencido. No hay más. Tenemos las herramientas, como dice Efesios 6.
la armadura de Dios, es para pelear contra Satanás y él no puede vencernos, porque Dios nos ha dado todo lo necesario en Cristo Jesús para ganarle. Entonces no debemos de vivir en temor. Eso es la fuerza de este pasaje. Esta es la fuerza de Apocalipsis 12. Es el poder que viene a la iglesia a través de la sangre de Cristo Jesús para hacer guerra contra Satanás. Ahora, eso está siendo descrito de una manera otra. Recuerden, Apocalipsis 12 describe el mismo evento desde 3 ángulos diferentes. Y el último ángulo empieza en el versículo 13, que dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, y me encanta, es casi como si estuviera describiendo a Satanás diciendo, ay, ¿qué pasó? Ya estoy en la tierra. Ya es la clase de poder y dominio que Dios tiene sobre él, como para aplastarlo tan rápido como para que ya para cuando reaccionen ni se dio cuenta de cómo pasó todo, pero ahora ya está en la tierra. Cuando se da cuenta que ha sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Ya leímos de dónde viene esa imagen, del desierto, cuando Israel estaba en el desierto, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada la mujer por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por eso esa imagen, tiempos y mitad de un tiempo, viene justamente del periodo de prueba para Israel en el desierto, donde es probado y sustentado. Ambas cosas son reales para Israel en el desierto, es lo mismo que es verdad para la iglesia durante esta época entre la primera y la segunda venida. Entonces, no creo que representa 3 años y medio, creo que representa todo el periodo de la iglesia de prueba y sustento de parte de Dios. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuevamente, la misma referencia a los que están en el templo, la misma referencia a los 2 testigos, la misma referencia a los 144,000, la misma referencia de la mujer y su descendencia. Otro ángulo para hablar de la iglesia, los escogidos de Dios, los santos. Ahora, lo que me brinqué el domingo, me lo brinqué por falta de tiempo solamente, es ¿qué simbolismo tiene el río? Este río que arroja el dragón o la serpiente de su boca, y la imagen es esta: el dragón saca un río de la boca para ahogar a la mujer, pero Dios protege a la mujer al abrir la tierra y absorbe el río, la tierra. Nuevamente, si no tienen el contexto del Antiguo Testamento, esta imagen es un poco extraña y difícil de entender, pero con el contexto del Antiguo Testamento tenemos lo que creo que está sucediendo aquí. Entonces, vean lo que dice, y esto es importante, es el canto de Moisés, Éxodo 15, y es importante porque ya ha sido mencionado en Apocalipsis. El canto de Moisés representa la victoria de los santos. En el capítulo 5 me parece que es cuando se menciona el canto de Moisés. Entonces, lean Éxodo 15, versículo 12. Éxodo 15, 12 dice: extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Entonces, ¿de quién está hablando el canto de Moisés cuando dice extendiste tu diestra y los tragó la tierra? De los egipcios. Los egipcios vienen tras de los judíos. Ahora,
Recuerden, esta es la imagen. Cronológicamente la imagen es clara aquí. Recuerden, entre la primera y la segunda venida. La primera venida es representada por la salida de los judíos de Egipto. Eso es lo que representa la primera venida de Cristo. Es nuestro triunfo sobre la esclavitud al pecado. Cristo vino para darnos libertad del pecado. En la historia de Israel, eso está simbolizado por los judíos siendo esclavos de los egipcios y siendo liberados por medio de la sangre del cordero. ¿Se acuerdan? O sea, es la manera de no morir. Y esa noche, la noche de la 10ª plaga, es la noche que los judíos salen. En el proceso de salir, salen los egipcios haciendo ¿qué? Persiguiendo. ¿Se acuerdan? Persiguiendo a la mujer, si quisiéramos usar el lenguaje de Apocalipsis 12. Entonces salen persiguiendo. ¿Qué pasa? Y llegan, y parece que ese es el obstáculo que Satanás ha puesto para su pueblo. Es un mar, que se llama el Mar Rojo, que está ahí enfrente de ellos, no pueden cruzar. ¿Y qué hace? Entonces, imagínense la desesperación que entró en ese momento en los judíos que acaban de salir de Egipto y llegan y ven el mar y dicen, ¿ahora cómo cruzamos? Se ven en una situación imposible. ¿Y qué hace Dios? Abre el mar para que ellos pasen en seco, y después de que ellos pasan en seco, entonces llegan los egipcios y son destruidos por esa agua. Entonces, esa es la imagen aquí. Es la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Sin embargo, Dios la protege y ayuda a la mujer. La tierra abre su boca, traga el río que el dragón había echado de su boca. Aquí boca, lo que sale de la boca en Apocalipsis representa lo que proclamamos, lo que decimos, el testimonio que damos. De Jesús sale una espada de su boca porque es el juicio que viene proclamando en su segunda venida. Pero aquí el dragón saca agua, un río de su boca. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, creo, que Satanás hace un intento de engañar a la iglesia. Representa un engaño, representa la manera en que está tratando de engañarnos con sus mentiras. Sin embargo, ¿va a permitir eso Dios? No, Satanás no engañará a su iglesia. Recuerden, la mujer representa al pueblo escogido de Dios, al verdadero Israel. Eso es lo que representa esa mujer. Y entonces Dios no permitirá que sea arrastrada por este río. Dios no permitirá que sea engañada. Va a prevalecer. Nuevamente es ese mismo tema surgiendo aquí. Y vean cómo a lo largo de la Biblia esta imagen del río y de la tierra y del juicio de Dios usando la tierra para atacar y juzgar a sus enemigos es recurrente. En Números 16, 31 y 32 leemos acerca de la rebelión de Coré. Coré se rebela contra Moisés y arrastra unos cuantos con él, y dice que aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Entonces la tierra simboliza aquí el juicio de Dios siendo usado contra los enemigos de Dios. Dios tiene poder sobre Satanás, Dios tiene poder sobre sus mentiras y sobre sus engaños para que la iglesia prevalezca. Salmo 106, 17 dice, la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Y vean esta imagen. Ahora nada más quiero que vean que esta imagen es una imagen constante en el Antiguo Testamento. Salmos 32, 6 dice, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, la imagen a lo largo del Antiguo Testamento es que el agua nos persigue, pero Dios nos protegerá del agua que nos persigue, porque somos sus hijos.
Salmo 74, versículo 13 dice: tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto, tú abriste fuentes y torrentes, tú secaste ríos inagotables. El poder de Dios sobre sus hijos para protegerlos. Isaías 51:9, despierta, despierta. Vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? Aquí está esta imagen del dragón en Isaías. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Ven de dónde viene toda esta imagen que está usando Juan en Apocalipsis 12? Ezequiel 29:2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así dice el Señor Dios: he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho: mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Pondré garfios en tus quijadas y haré que se peguen los peces de tus ríos a tus escamas. Te sacaré de en medio de tus ríos con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas. Ezequiel 32, versículo 2 dice: hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares. Porrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios: mi red sobre ti tendré en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Entonces, ven toda esta imagen. Hay el agua, el mar, en Apocalipsis va a tener una simbología muy importante, porque esa simbología va a representar el juicio de Dios, va a representar desorden, va a representar lo desconocido, que era lo que representaba para los antiguos. Y de ahí va a surgir el gran dragón, y esa es la herramienta también que usa contra la iglesia. De hecho, el capítulo 13, si se quieren adelantar, empiezan a leer el capítulo 13, porque van a ver dónde está la bestia. ¿De dónde surge la bestia? Surge del mar. Y no es casualidad que al final de Apocalipsis dice: no habrá más mar. Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero quiero que vean cómo estas imágenes van todas juntas. Están apuntando a una misma dirección. La historia de la redención del pueblo de Dios empezó desde Génesis 3:15, la promesa, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento venían creyendo en esas promesas. Ahora se ha manifestado a través de Jesucristo el cumplimiento de esa promesa, y ahora Dios ha escogido hacer todo lo que va a hacer a través de la iglesia. Somos su pueblo, somos la esposa de Cristo, y no hay otra. Ese es el pueblo de Dios, es la iglesia. No tiene Dios otros pueblos, no tiene Dios otra gente en ningún otro lugar. Es la iglesia solamente el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios, la iglesia, el único grupo de gente a través del cual Dios va a obrar para hacer su voluntad en la tierra, para avanzar su reino. Entonces hemos visto que estas categorías son tajantes. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay otra opción. No hay ningún punto intermedio. ¿Eres de la iglesia o eres condenado por Dios? Y estas imágenes que surgen en Apocalipsis nos empiezan a pintar este cuadro. Entonces, eso es lo que quería que quedara claro, que no mencioné el domingo. ¿De dónde surge la imagen del río en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que representa? Representa las mentiras de Satanás, representa el ataque de Satanás sobre de la iglesia, pero que no triunfará. Que Dios protege, sustenta a su esposa, la iglesia, a lo largo de este periodo que llamamos el periodo de prueba y sustento de la iglesia. ¿Ya nos sacó Dios de Egipto? Sí.
¿Pero ya llegamos a la tierra prometida? No. Entonces, capítulo 12 describe eso. Describe el periodo en el que estamos hoy nosotros.